Bueno, buenas tardes para todas y todos. Les damos la bienvenida a esta sesión virtual sobre debates contemporáneos del desarrollo, prácticas democráticas desde la diversidad territorial, organizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas virtuales organizadas desde la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo del CIDER de la Universidad de los Andes. Los temas que abordaremos en esta sesión virtual se profundizan en la línea de investigación del CIDER sobre sostenibilidad, ambiente y desarrollo. Quienes estén interesados en recibir información sobre este programa o sobre las líneas de investigación del centro, nos pueden escribir al correo siderinformacion@uniandes.edu.co o a la línea de WhatsApp 318-248-1662. De todas formas, les compartiremos por chat esta información. Antes de iniciar, les recordamos que podrán escribir sus preguntas o comentarios a través del chat durante la actividad y al final abriremos un espacio para responderlas. Los invitamos a interactuar en Twitter con el numeral #debates contemporáneos desarrollo y vamos entonces ahora a introducir a nuestros panelistas. Entonces, hoy tenemos, y estoy pues muy feliz de tener aquí a personas que han estado participando directamente en prácticas de democracia ambiental desde sus territorios. Entonces, por eso, pues, he querido invitar a personas de diversos territorios de Colombia. Aquí está Ana María, desde Santander, está Stephanie, desde la Ciénaga de Palagua, en Puerto Boyacá, está Roberelio desde Nariño y está John Freddy Cubillos desde Fusagasugá. Todos ellos han participado de diferentes formas en iniciativas de democracia ambiental y por eso pues he querido traerlos, invitarlos para que nos cuenten cuál es su experiencia desde sus territorios en este tema tan álgido y tan controvertido. Entonces vamos a empezar, los voy a presentar a ellos primero para luego hacer una primera ronda de preguntas. Roberelio Delgado es médico veterinario zootecnista, líder campesino, integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, del Coordinador Nacional Agrario CNA y de la Junta de Gobierno Campesino del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y Sur del Cauca, TECAM, impulsor de la consulta popular legítima en el municipio de San Lorenzo para proteger el agua, la vida y el territorio de la amenaza de la gran minería. Ana María Rincón es especialista en marketing y evaluación de impactos ambientales, con más de 15 años acompañando procesos ambientales en la provincia de Vélez, en Santander, como integrante del Movimiento Nacional Ambiental, de la Red Ambiental de la provincia de Vélez, de la Agenda Ambiental de la provincia de Vélez y del Comité Ambiental del municipio de Bolívar, en Santander. Realiza acompañamiento a procesos en defensa del agua, la vida y el territorio contra proyectos extractivos y realiza acompañamiento a juntas de acción comunal y acueductos comunitarios. John Freddy Cubillos es agrodescendiente, estudiante de Administración Pública Territorial, actualmente es edil del corregimiento suroriental del municipio de Fusagasugá y es integrante del Comité Ambiental Fusunga. Y finalmente, Stephanie Johanna Grajales es ecofeminista, presidenta de la Fundación Comunidades Unidas de Colombia, hace parte de la coordinación de la Alianza Colombia Libre de Fracking y del Movimiento Nacional Ambiental. Antes de hacerles las preguntas a ellos para la primera ronda, quiero decirles que con todos ellos yo he tenido proyectos o iniciativas de investigación en diferentes temas. Con John Freddy, por ejemplo, hemos hecho una investigación sobre acueductos comunitarios. Con Stephanie hemos hecho una investigación sobre la historia ambiental de la Ciénaga de Palagua. En Nariño tenemos una iniciativa para trabajar con los acueductos comunitarios del TECAM.
Y bueno, con Santander no hemos iniciado ninguna acción todavía, pero pues es un territorio, como ustedes van a ver aquí, con lo que nos cuente Ana María, también súper interesante. Entonces, en primera instancia, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuál ha sido la experiencia de democracia ambiental en su territorio? Y me gustaría empezar con John Freddy. John Freddy, ¿nos escuchas? Tienes que activar tu micrófono. Ya, qué pena, qué pena, no me dejaba activar el micrófono. Muy buenas tardes para todos, para todas. A la profe Cecilia, a la Universidad de los Andes, muchas gracias por la invitación y pues me halaga compartir esta conferencia el día de hoy con estos tres personajes ambientales muy importantes en diferentes regiones del país. Referente a cómo ha sido la experiencia de la democracia ambiental en mi territorio, yo vivo en Fusagasugá, Cundinamarca, que pertenece a la región del Sumapaz, donde se encuentra el páramo más grande del país, el páramo del Sumapaz. Para remontarnos pues a la historia de la democracia ambiental que tiene Fusagasugá más reciente, pues tan solo la semana pasada, el 21 de octubre, en nuestra marcha carnaval de Fusagasugá por el agua, por la vida, celebramos 3 años de la consulta ambiental legítima de Fusagasugá, que entre otras cosas es reconocida por 3 aspectos muy importantes. Uno es la consulta popular más grande que se ha hecho en Colombia en temas ambientales. En cuanto a tema de umbral, número de votantes, 39.175 fusagasuqueños votaron no a la minería, no al fracking. En la pregunta pues que se hizo en esta consulta popular legítima en nuestro municipio y que cataloga Fusagasugá como la primera ciudad de Latinoamérica libre de fracking con respecto pues al resultado y a la pregunta que se puede decir que es como el único municipio en Colombia que pudo incorporar el tema del fracking a la pregunta a consultar a sus habitantes. Pero ahí viene una connotación también importante a tener en cuenta y es la tercera. Entonces, uno es la consulta popular más grande que ha habido en el país. Dos, es que cataloga a Fusagasugá como la primera ciudad de Latinoamérica libre de fracking. Y tres, es la última consulta popular legítima que se ha realizado en Colombia después que la Corte Constitucional la suspendiera y pues que no admitieran que se realizaran otras consultas populares en el país. En Cundinamarca y específicamente en nuestra región hubo la posibilidad de realizar 3 consultas populares, Cabrera, Arbeláez y nosotros el 21 de octubre de 2018. Entonces digamos que ha sido un proceso positivo, pero digamos que desde las organizaciones ambientales, desde la historia que tiene Fusagasugá con respecto al tema ambiental y a la amenaza que hay desde el gobierno central al no respetar las consultas populares, en el transcurso de estos 3 años también han pasado otras cosas en nuestro territorio que han tenido incidencia, pues para de cierto modo afianzar el resultado que tuvimos como fusagasuqueños en nuestro resultado de consulta popular, porque la pregunta como tal iba relacionada al tema de la mediana minería y la grande minería, pero digamos que la pequeña minería no tenía ahí una reglamentación oportuna. Y es por tanto que lo primero que todo, posteriormente al resultado histórico que tuvo Fusagasugá en esas elecciones de esa consulta popular, el Consejo Municipal optó por crear un proyecto de acuerdo en el que se daba un reconocimiento
al resultado obtenido en la consulta popular y por tanto, pues el municipio localmente pues pudiera reconocer ese resultado como tal. Entonces, digamos que ese también ha sido un paso muy importante, ese acuerdo municipal que está vigente. Y posteriormente con ese acuerdo municipal, el año pasado, el 21 de octubre del 2020, se dio la posibilidad de declarar ese día como día cívico en el municipio de Fusagasugá. Entonces, por tanto, es el día del páramo del Sumapaz, según lo previsto, pues un nuevo acuerdo municipal y una resolución por la actual administración, en la cual pues es un día en que los fusagasugueños celebramos nuestro resultado de aniversario de la consulta popular y también pues de cierto modo pues salvaguardar nuestro territorio y darle un reconocimiento al páramo del Sumapaz. Y pues para concluir, no menos importante, está también pues importante los estudios de investigación que se realizan en los territorios y pues aquí aprovecho el espacio pues para agradecer a la profesora Cecilia, a la Universidad de los Andes especialmente por los trabajos, el trabajo de investigación que han realizado aquí en Fusagasugá, en la región del Sumapaz. Pero también hubo una investigación alterna que la realizó un biólogo de la Universidad Nacional que permitió en nuestro símbolo territorial de defensa, que fue el Cerro Pico de Plata en las veredas del sur de Fusagasugá, en un estudio de investigación que se realizó, se descubrió una orquídea única y que solo se produce en ese ecosistema estratégico, que incluso con el tiempo la bautizaron como la orquídea fusagasuense en honor a Fusagasugá. Y que para muchos, pues eso fue un artículo que salió en medios de comunicación, en El Tiempo, en El Espectador y demás, y pues dicen que es la orquídea que salvó al Cerro Pico de Plata. Entonces digamos que eso es como en resumidas la historia para poder ceder la palabra a mis compañeros. Ceci, tiene cerrado el micrófono. Espera, espera. Ceci, tiene cerrado el micrófono, no te estamos escuchando. Yo pensé que me estabas diciendo que Ana María tenía el micrófono apagado. Ana María, ¿nos escuchas? Bueno, entonces mientras Ana María nos escucha o Sí, sí, ya. Ok. Ya. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hola Ana María. Entonces queríamos que nos contaras cuál es la experiencia tuya o cuál es la experiencia del territorio de la provincia de Vélez en relación a la democracia ambiental. Sí, muy buenas noches, profe Cecilia, por el espacio, agradecerle porque realmente es un halago que la academia se una a las comunidades y hagamos como un equipo de trabajo y de información para enriquecer estos procesos. Quiero colocarlos en contexto. Santander tiene 2.280.000 habitantes, siendo el cuarto en densidad poblacional a nivel de Colombia. La provincia de Vélez tiene 19 municipios, de los cuales son 203.000 habitantes y tiene un potencial electoral de 153.000 votantes, de los cuales votan 113.000. Ya me van a entender más adelante por qué hablo de esto. Una de las principales dificultades que hemos tenido las comunidades creo que ha sido el acceso a la información por parte de las instituciones gubernamentales.
Desde aquí, desde el acceso a la información verídica y oportuna, que las instituciones gubernamentales estén en la obligación de brindarle a las comunidades, se está coartando el derecho a la democracia y a la participación ciudadana. Puesto que si no estamos informados bien de los megaproyectos que están afectando nuestro territorio, obviamente no vamos a poder tomar una posición si estamos o no de acuerdo. Y la pregunta es, ¿cuántos ministerios de medio ambiente, de minería, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de proyectos de hidroeléctrica, de privatización de acueductos, le han preguntado a los santanderianos, a los 2.800.000 habitantes, si están de acuerdo o no están de acuerdo, si conocen los impactos negativos o no conocen los impactos negativos de esos proyectos? Entonces, ¿qué ha tocado hacer? La verdad, ha sido una alianza entre instituciones con las cuales los comités nos hemos aliado, como lo he dicho en varias ocasiones, con la diócesis de Vélez, con Pastoral Social, con la Asociación de Municipios, con organizaciones de diferentes ONGs y también con universidades que nos han dado esas herramientas para uno acceder a la información. Entonces, decirles que la provincia de Vélez es una de las zonas más ricas en agua a nivel de Santander. A nivel de Santander solamente tenemos 3 zonas estratégicas que garantizan la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social del departamento. Son los 2 páramos, el páramo de Santurbán, el páramo de Almorzadero y la provincia de Vélez con la serranía de las Quinchas, el Parque Nacional Ollariguís y la Reserva de Ley Segunda y la Cordillera del Río Minero. Entonces, ¿a qué nos ha llevado esa experiencia? Es una experiencia que se ha venido aprendiendo por varios años y el cual nos ha generado como una autoestima alta de creer en nosotros, de creer que las comunidades se empoderen, de que las comunidades puedan hablar y puedan protestar y puedan exigir, ¿sí? Pero el peor obstáculo ha sido el acceso a la información por parte del Estado. ¿Nos quieres contar un poco cuál ha sido la experiencia de Santander con las consultas populares? ¿Cuál fue esa experiencia que tuvieron ustedes? Sí, a partir del año 2012, 2013, le cuento que yo trabajaba cuando eso en la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS con otro amigo, y empezaron a llegar solicitudes de permisos ambientales, permisos de licencias ambientales para hacer explotación minera en la provincia de Vélez, y empezamos a indagar, y fue cuando nos dimos cuenta que Colombia había sido concesionado todo el territorio nacional para hacer explotación minera. Se hablaba de la locomotora minera y se hablaba del incentivo a la inversión extranjera. Esta fue la política del gobierno de Álvaro Uribe 2008-2012. Entonces, a partir de eso se creó lo que se llama el proceso de agenda ambiental provincia de Vélez, donde se integraron bastantes las instituciones que ya nombré, y empezamos un proceso de socialización con las comunidades. La consulta sale porque a pesar de las advertencias, llega una empresa minera al municipio de Sucre a hacer una explotación en una peña que es de caliza, y decía el título explotación de caliza y otros concesibles. Y en el estudio de impacto ambiental decía que no iba a afectar ni el aire, ni el suelo, ni el agua. O sea, tal vez lo iban a hacer en el planeta Marte, porque es totalmente falso. De ahí se inicia la consulta, se inicia como esa protesta con el sacerdote de este entonces, del municipio de Sucre, y él se empieza a apoyar en nosotros, en los comités y en las organizaciones aquí a nivel de Santander. También estuvo el Instituto ILSA, y se empieza a indagar cómo se podía echar atrás esa licencia, y la licencia se demandó por una sencilla razón: no habían sido notificados ni el alcalde ni las comunidades afectadas de los 2 municipios. O sea, la CAS no había notificado, no había dejado en firme la notificación de la resolución donde otorgaba la licencia. Eso fue uno de los principales puntos para echar para atrás la licencia.
Ya entonces se tumba legalmente la licencia y se empieza a mirar a nivel de la agenda ambiental cómo protegemos el territorio, y es cuando se inicia el proceso de las consultas populares, y la apuesta era que toda la provincia de Vélez tuviera consulta popular. Y entonces por eso se programa la consulta popular de Jesús María de Sucre, que se llevaron a cabo, y la del Peñón estaba programada para el mes siguiente, o sea, en caso de cada mes, hacer una consulta popular. Entonces fue cuando ya el Estado sacó unos lineamientos que las consultas había que trancarlas porque se estaba, como dice, alborotando el tema de las consultas, no solamente en Santander, sino también a nivel nacional. Así nace la experiencia, y contarle que ahorita la consulta popular de Sucre está demandada por una persona particular, demandando, eso es lo más ilógico, una persona particular demandando la decisión de un pueblo. El 95% de los habitantes de Sucre dijeron sí a la consulta, no a la explotación minera en el municipio. Bueno, Ana María, muchísimas gracias. Yo sé que la historia de las consultas populares en Santander es pues una historia muy Tiene que venir a compleja, conocerla. muy larga, entonces pues aquí solamente estamos como dando un brochazo de cómo ha sido el proceso allá en Santander, pero bueno, creo que con eso nos damos una idea pues de la dimensión que tuvieron las consultas populares en Santander, además porque hubo otras iniciativas departamentales en el año 2010, 2011 que también fueron súper interesantes y que no se pudieron realizar. Entonces ahorita pasamos a Roberelio para que él nos cuente otra historia. A decirle que en este momento, como no se pudieron hacer las consultas populares, entonces hicieron los acuerdos municipales contra la minería, y de los 19 municipios de la provincia de Vélez, hay 10 municipios que tienen acuerdo municipal. No lo han demandado. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora desde el sur del país, vamos a escuchar la experiencia que es muy distinta del municipio de San Lorenzo, y esa historia nos la trae Roberelio Delgado. Adelante, Roberelio. Sí, muy buenas tardes a todas y todos, buenas noches. Sí, digamos, yo creo que acá en el norte de Nariño y sur del Cauca, lo que es el macizo colombiano, tenemos como varias experiencias, yo creo, de democracia ambiental, que las hemos ido ejecutando nosotros. Digamos, en el 2011 que nos dimos cuenta que habían una cantidad de títulos mineros, porque nosotros no le parábamos bolas, porque esta zona es una zona productora de café, productora de alimentos, de agua, no tenemos nada de vocación minera. Y de un rato para otro apareció el mapa del norte de Nariño lleno de cuadritos azules y rojos, que eran los títulos mineros y las solicitudes mineras. Y en el 2011 precisamente hace presencia una empresa que se llama Mazamorras Gold, que era filial de la Gran Colombia Gold y según dicen también del Anglo Gold Ashanti. Y entonces, digamos, empezamos todo un proceso como de sensibilización, de formación, de información a las comunidades, porque en el 2011 hizo presencia ya esa multinacional inició exploración, ¿sí? Eso fue como en la parte limítrofe entre Arboleda y San Lorenzo. Y entonces, pues ahí vemos que en Colombia no existe democracia ambiental porque nadie sabíamos que eso había pasado, ¿no? Cuando ya llegaron allí, empezaron a hacer exploración y empezaron a aparecer una cantidad de conflictos entre la gente, porque unos a favor, otros en contra. Obvio, los que les dan trabajo pues se ponen a favor, y los que ya empezamos a entender que eso no es nada bueno, porque hemos visto otras experiencias, pues estábamos en contra. Y, digamos, todo ese proceso se hicieron foros locales, foros regionales, foros departamentales, movilizaciones, pero finalmente la gente terminó expulsando a esa multinacional. Digamos, y de ahí entonces hay una acción de organización y de movilización directa de sacar a la multinacional. Después de eso, digamos, empezamos ya hacia el 2016, en el 2015,
empezamos un proceso que fue la construcción del territorio campesino agroalimentario. Como respuesta a la protección del territorio, pues lanzamos como dos propuestas grandes, una que era la construcción del territorio campesino agroalimentario y la otra la consulta popular. Entonces no sé si hay tiempo para contarles de las dos experiencias o les cuento de cuál. Usted escoja, Roberelio, ¿cuál nos quiere contar? Yo creo que pues porque las dos van muy ligadas, ¿no? Pero de por sí es importante, digamos, ojalá en otra oportunidad contarles más detenidamente cada una de las experiencias, pero pues la del territorio campesino agroalimentario fue interesante porque pues es una forma también de hacer efectivos los derechos de los campesinos por los cuales venimos luchando nosotros, como CIMA, como CNA y varias organizaciones a nivel nacional se vienen luchando por ese reconocimiento. Entonces, como no es tan fácil eso, nosotros tenemos que empezar a hacerlo, de hecho, a legitimarlo nosotros. Entonces empezamos a construir el territorio campesino, a pesar de que es una figura que no está reconocida en la Constitución. Nosotros yo creo que en todo sentido hemos sido legítimos, y entonces empezamos a construir, digamos, ¿sí? Y pues, lo de los territorios campesinos agroalimentarios es una propuesta también que en el CNA en ese momento la venía planteando, pero de manera teórica, y nosotros tenemos que hacer la práctica. Entonces tocó de inventarnos varias cosas, la metodología y todo eso, pues ya hasta ahora estamos inventando. Pero en concreto, digamos, en la metodología nosotros utilizamos uno que fueron las mingas de pensamiento. Hicimos una primera de esas mingas donde lanzamos la propuesta como en la parte central, donde había un gran título minero, donde se juntaban 3 municipios y nacían las principales aguas de ese territorio, que es en la zona de la vereda San Francisco. Entonces ahí hicimos ese evento, invitamos a los alcaldes, invitamos a sacerdotes, a las comunidades de todos los municipios del norte de Nariño. Entonces ese fue, digamos, como el lanzamiento del proyecto, de la propuesta, y también se lanzó la Guardia Campesina en ese momento. Y luego hicimos otras mingas, hicimos como 3 mingas precisamente para ir construyendo cómo hacer gobernabilidad, cómo construir plan de vida, ¿sí? Y hubo una de esas mingas que fue bien interesante, la que se hizo en Mercaderes, porque sucede que en Mercaderes en ese momento hacía presencia la minería ilegal en un río Sambingo que en un año pues prácticamente lo acabaron. Como 80 retroexcavadoras, por ahí unas fotografías pues que dan lástima ver cómo dejaron ese río, pues y hasta ahora obvio eso se demorará muchos años en recuperarse. Entonces ahí digamos fue interesante porque ahí como en cierto modo advertimos a las autoridades porque eso queda cerca a la Panamericana, cerca a la cabecera municipal y siendo minería ilegal y no hacían nada, ¿sí? Entonces se les puso como un ultimátum, dicen listo, si ustedes no hacen nada, entonces vamos a ir nosotros como comunidad a sacar a esa gente. Sí, eso era más que todo un cañazo porque era jodido porque estaban armados con grupos de defensa armados. Entonces, pero sirvió porque fue ahí, como a los 15 días realmente ya intervinieron y sacaron a la mayoría de esas retroexcavadoras. Después nos enteramos que el mismo alcalde tenía una retroexcavadora allá por interpuesta persona. Entonces, pues que iban a hacer nada, ¿no? Bueno, entonces esa fue una... Y la otra, digamos, que hicimos fueron las caravanas de mojoneo y pagamento, le llamamos nosotros, que eran recorridos a esos sitios sagrados, a esos sitios emblemáticos, con la comunidad, con gran cantidad de comunidad, con el fin de, 1, reconocer el territorio, 2, digamos, como ir a agradecerle a la Madre Tierra por todo lo que nos ha brindado, 3, digamos, con irle a pedir perdón por algunas cosas que nosotros también hemos hecho mal, pero ante todo íbamos como a pedirle que nos dé la fuerza y la capacidad para poder defender el territorio, porque el territorio de todas esas amenazas. Finalmente, digamos, en el 2016 hicimos ya la proclamación del territorio campesino con una asamblea grandísima, de unas más de 5,000 personas, pues que le hicimos en San Pablo, y donde convocamos a gente, además del territorio como tal, de otros territorios, de otras organizaciones, pues para tener ese respaldo. Esa, digamos, es como a grandes rasgos la historia del territorio campesino, pues ahí conformamos la Junta de Gobierno, lanzamos la Guardia Campesina, empezamos a hacer los mandatos para el plan de vida, agua y dignidad, y ahí hemos desarrollado algunas cosas, vamos avanzando, pues eso es poco a poco. Y una de las estrategias era hacer las consultas populares. Entonces habíamos organizado unos foros
unos foros mineros en ese tiempo con la mesa agraria que teníamos acá, logramos que la gobernación nos financie para hacer un foro, lo hicimos en Berruecos, y ahí se dio, digamos, como la decisión de hacer las consultas populares. En ese momento estaban en boga, pues, las consultas populares, ya creo que se habían hecho como unas 9 a nivel nacional, y precisamente nosotros llegamos en el momento que dijeron que no eran válidas, pues, a ponerles el palo en la rueda, como decía la otra compañera de pronto. Entonces nosotros hicimos un proceso inicialmente de tipo legal, toda la parte legal, ¿sí? De presentar la propuesta al consejo, de luego eso al contencioso administrativo y luego eso a la registraduría, de conseguir las coadyuvanzas, todo un trabajo que nos demoró como un año y a la vez que íbamos haciendo campaña. Y en el momento ya de convocar ya la consulta, entonces ya empezaron a decir, no, es que no hay recursos para financiar. Entonces nosotros después dijimos, listo, entonces si no hay recursos, nosotros la financiamos, el mismo alcalde dijo, nosotros apoyamos esa, ¿sí? Y también dijeron, no la pueden financiar porque la financian ustedes, no es legal. Le pusieron todas las trabas. Y entonces el día que íbamos a hacer la consulta, lo que hicimos fue una gran movilización, que la llamamos algo así como el desagravio por habernos limitado ese derecho, que es el derecho a la participación, ¿sí? Y empezamos a pensar ya en organizar entonces la consulta de manera legítima. Y esa pues en el 2018, el 25 de noviembre, la realizamos, hicimos toda una campaña, fue interesante porque como era legítima, nosotros mismos teníamos que organizarnos también como registraduría, como una registraduría popular alterna, toda la papelería y todo el personal que se necesitaba, ¿sí? Y también fue importante ahí porque hicimos una consulta estudiantil, digamos, para motivar más a la gente y los profesores. Entonces organizaron la consulta en todas las escuelas e instituciones y eso fue muy bonito ver a los niños, a los adolescentes, todo el mundo votando. Entonces eso también animaba a los adultos. Y ahí tuvimos, digamos, pues más como el 70% del potencial electoral salió a votar y de eso pues el 96% dijimos no a la minería. Esa es como, digamos, la experiencia que tenemos de esa consulta popular y ahorita, digamos, después de eso se quedaron quietos, no volvimos a saber que incluso algunas se había retirado, decían un título minero, ¿sí? Pero pues esos estudios de donde hay minerales y todo eso quedan allí, ¿sí? Entonces, ahorita en este año vuelve y aparece la amenaza y ahorita aparece más que todo para el lado de la Cruz, de San Pablo, de Mercaderes y de Colón Génova. Entonces, en este momento se está nuevamente reactivando, digamos, lo que es el territorio campesino agroalimentario y los grupos de jóvenes que se organizaron en el tiempo del paro, ¿sí? Y algunos alcaldes, entonces estamos organizando las consultas populares legítimas en 6 municipios, que posiblemente está planteando hacerlas para el 19 de diciembre de este año. Esa sería como nuestra experiencia. Bueno, qué panorama tan diverso, ¿no? De democracia ambiental desde el norte de Nariño. Muchísimas gracias, Roberelio. Y ahora quisiera, Ana María, ¿puedes por favor apagar tu micrófono? Sí, apáguelo y reinícielo. Hola, Martica, ¿cómo está? Ana María, ¿puedes apagar el micrófono, porfa? Pero como se escondió. Gracias. Ahora quisiera invitar a Stephanie Grajales, que ella como miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking, pues ha tenido una experiencia a otra escala, a una escala un poco menos local, aunque también ella viene de Puerto Boyacá, donde está la Ciénaga, que tiene una historia de más de 100 años de explotación petrolera. Entonces, pero quisiera que Stephanie nos diera un panorama de cómo ella ha experimentado, cuál es tu opinión frente a la democracia ambiental en torno al tema del fracking en Colombia. Y bueno, si nos puedes hablar también de tu experiencia con otros países, también sería chévere. Muy buenas tardes para todos y para todas. Yo soy Stephanie Grajales del municipio de Puerto Boyacá. Pues Cecilia, realmente es como pasa en todos lados, con todos los proyectos mineroenergéticos en este país. Lastimosamente, pues en Colombia la participación ciudadana y sobre todo la democracia ambiental en torno a estos megaproyectos de extracción, sobre todo de hidrocarburos y más con este nuevo proyecto de la implementación
del fracturamiento hidráulico o de yacimientos no convencionales no es, digamos que una novedad lo que suceda. Por parte de las instituciones ha habido realmente un sesgo completamente en frente a temas de acceso a la información, frente a temas de participación. Se han, digamos que, generado diferentes acciones que han limitado como tal la participación de las comunidades, simplemente audiencias informativas como tal, más no audiencias que realmente vinculen la decisión que toman las decisiones en estos territorios de sí o no querer la implementación de estos proyectos. Digamos que como tal, lo que empezó a surgir por parte de los movimientos de estos territorios fue algo llamado como licencia social, que fue algo que empezamos como a generar un ruido de la necesidad de que también se requería una licencia social para que pudieran llegar estos proyectos extractivos a los territorios, pero pues no ha sido algo transparente por parte de las autoridades ambientales, sobre todo en este caso del ANDA, ya que son dinámicas que limitan como tal la participación por un lado y sobre todo el acceso a la información, ¿no? Cuando no tenemos acceso a la información, pues las comunidades de una u otra manera pues no saben qué es lo que está sucediendo o qué es lo que está por pasar en estos territorios. Entonces no se han generado realmente procesos de participación concreta, pero sí nos ha tocado ya desde las acciones populares generar movilizaciones, generar diferentes encuentros. Nos hemos articulado también como movimiento antifracking a las marchas carnavales a nivel nacional, precisamente por la necesidad de que la voz de las comunidades sea escuchada, ya que los mecanismos que se han generado por parte de las instituciones, como les digo, no son vinculantes y que, por ejemplo, en Colombia pues hubo una consulta popular frente al tema del fracturamiento hidráulico que fue en Fusagasugá, que la ganamos, digamos que fue una de las consultas populares que se ganaron, pero que lastimosamente no se está cumpliendo, no se está respetando la decisión del pueblo en este caso, pero digamos que se han generado otras dinámicas sociales, como por ejemplo lo que sucedió en San Martín Cesar, que fue uno, digamos que uno de las alarmas, fue una de las alertas que se empezó a generar en el país con el proyecto que tenía la ConocoPhillips, que era esta multinacional que era la que iba a implementar, digamos que como tal, estos proyectos en San Martín Cesar, que por la presión de la comunidad, por la organización de las comunidades, las reuniones, la sensibilización, las marchas que se generaron, hicieron que de una u otra forma pues esta empresa desistiera de ese proyecto petrolero en San Martín Cesar. Entonces digamos que no hay mecanismos como tal por parte de la institucionalidad, pero las comunidades sí están generando algunas dinámicas como por ejemplo visibilizar las inconsistencias en estos estudios de impacto ambiental, visibilizar que no se están haciendo realmente los análisis y las caracterizaciones necesarias en los territorios y que pues con pocos recursos, con las uñas, lo que se ha hecho es más como la articulación con diferentes centros académicos, con diferentes profesionales, aliados estratégicos en medios de comunicación, artistas famosos, que son los que nos han ayudado de una u otra forma a generar el ruido necesario para que de una u otra forma se pueda mostrar las inconsistencias de cómo se vienen adelantando, digamos que las dinámicas en Colombia. Entonces, pues no sé si escucharon, yo aquí no anoté juiciosa, no fui tan juiciosa en anotar como tal, digamos que cada uno de estos decretos y acuerdos que se generaron por parte del gobierno nacional, como por ejemplo fue el caso de que por parte del Consejo de Estado se separó de una u otra forma toda esta normatividad que reglamentaba la implementación del fracking en Colombia, pero al ver esto, pues el gobierno nacional nos saca un decreto, el que empieza a darle vía libre a la implementación del fracturamiento hidráulico y sobre todo la implementación de unos proyectos pilotos que son los que se vienen adelantando
pasando por encima de las decisiones del Consejo de Estado, ya que no tenemos en Colombia normatividad que regule como tal la implementación del fracturamiento hidráulico en este país. Entonces vemos que a pesar de que las comunidades tengan un no rotundo a generar en sus territorios estas prácticas, porque ya se reconoce debido a las experiencias de otros países que inclusive no son tan biodiversos como Colombia, que ha generado unos impactos bastante fuertes, como vemos el caso de los compañeros de Argentina, los mapuches, que tienen unos conflictos bastante grandes con la implementación pues, de todo este bloque de vaca muerta, que es el más grande que en este momento tenemos en Argentina, los impactos sociales, ambientales, económicos, que inclusive pues, que se ha demostrado que ni siquiera financieramente es viable estos proyectos en ningún lado, y sobre todo en Colombia, y que muchas empresas han entrado muchas empresas dedicadas a la implementación del fracking han entrado en bancarrota precisamente porque es que no es ni siquiera rentable para las empresas que han generado, digamos, que estos proyectos de una u otra manera. Entonces, a pesar de generar todos estos argumentos sociales, a pesar de esto, el gobierno se ha inventado y se ha inventado cada vez más procesos, como por ejemplo fue la creación de esta comisión de expertos que eran los que iban a decirnos si era viable o no era viable en Colombia implementar el fracking, cuando ni siquiera tenemos la experiencia, cuando ni siquiera se han podido regular los impactos por parte de la explotación convencional, que es el caso que tú comentabas de Puerto Boyacá, en el caso de la Ciénaga de Palagua puntualmente, donde a través, no necesitamos fracking para ver que ya hay unas afectaciones severas en el territorio a partir de los yacimientos convencionales o de los métodos de explotación convencionales, como para que nos lleguen con otras energías extremas o con otros modelos que nos amplían la frontera extractiva y que nos van a profundizar la problemática socioambiental en los territorios. Entonces, aquí a grosso modo, como tú dices, aquí no podemos profundizar mucho, es decirles que lastimosamente pues los procesos de democracia ambiental frente al fracturamiento hidráulico han sido completamente sesgados. Como todas las prácticas de participación en Colombia en este momento son simplemente acciones informativas, más no acciones que realmente vinculen en la toma de decisiones lo que las comunidades quieren o no quieren en sus territorios. Gracias, Stephanie. Bueno, aquí nos damos ya tenemos un panorama pues muy amplio de la diversidad de experiencias y el tipo de movilizaciones y de prácticas democráticas que la gente se inventa, que la gente crea, que las comunidades ponen en marcha frente a una institucionalidad que está un poco digamos, bloqueada o que no tiene pues los mecanismos para permitir esta participación y esta actividad democrática. Entonces quiero preguntarles y también viendo en el chat, hacerles dos preguntas para que ustedes contesten la que quieran. Una que tiene que ver con una pregunta que están haciendo aquí en el chat, pero es la relación con el Estado. ¿Cómo ven ustedes la forma en que el Estado percibe o interpreta la democracia ambiental? Esa sería una. Y la otra sería, ¿cuál es el futuro de la democracia ambiental en Colombia? Y para Stephanie, esa pregunta se la quiero hacer porque Stephanie estuvo ayer en la audiencia pública que hubo en el Congreso frente a la propuesta de ley de democracia ambiental, y quisiera que ella nos cuente cuál fue su experiencia allá en esa audiencia pública y cómo ve que hacia dónde se podría mover la democracia ambiental en este país. Entonces ahí les dejo esas dos preguntas para que ustedes digamos, contesten la que quieran y nos den un panorama de hacia dónde podría moverse la democracia ambiental en vista de la posición del Estado frente a ella. Entonces, si quieren, volvemos en el mismo orden. John Freddy.
Bueno, profe, pues yo voy a enfatizar un poco, aunque ya sé que Stephanie va a tratar el tema pues de primera mano porque ella estuvo allá en cuerpo presente de ese triunfo que se realizó el día de ayer en esa audiencia y pues la grata representación de los líderes de las diferentes organizaciones ambientales del país, esas pues las pertenecientes al Movimiento Nacional Ambiental y a la Alianza de Colombia Libre de Franklin. En cuanto a la pregunta de cuál es la diferencia entre la forma en que el Estado y la comunidad interpretan la democracia ambiental, brevemente, pues para mi parecer, pues es una posición contradictoria. Digamos que tanto el Estado como la comunidad lo que busca beneficiar son derechos colectivos en cuanto al medio ambiente o al beneficio socioeconómico, pues sí hay una diferencia muy notoria, muy grande, porque es que el Estado se impone en que él es el dueño del subsuelo y que tan solo las comunidades lo que tenemos derecho es a esa capa superficial y pues que es donde tenemos autonomía territorial y que incluso es donde los municipios pueden tener incidencia y que el resto pues le corresponde al Estado y pues que él puede acceder a esos recursos de la forma pues en que considere. Pues por tanto es contrario porque mientras las comunidades están organizadas defendiendo su identidad agraria, su identidad cultural, su identidad agrodescendiente, en muchos territorios identidad raizal, indígena, palenquera, ¿sí? Es lo que ellos defienden y con los que se identifican porque son muy diferentes los territorios en Colombia, son megadiversos. Y por el contrario, los derechos colectivos que representa el Estado vienen a representar unos pocos intereses en los cuales, ¿qué? Pues los que buscan son beneficios económicos para esas clases dominantes, a esas élites en las que buscan pues lucrar el bolsillo tanto de los políticos y dirigentes pues que aprueban esos megaproyectos como de las multinacionales internacionales y quienes los representan a nivel nacional. Pero el resto pues le venden a las comunidades una imagen ajena de que ellos supuestamente también se van a ver representados, pero lo cual es una falacia y una vil mentira, porque todos ya sabemos cuál es la experiencia que ha tenido Colombia en el manejo de la minería y de la explotación petrolera desde que incursionó en el país. Y pues no hemos visto el primer municipio a nivel nacional que se hubiera enriquecido y que por el contrario, al incorporar estos mecanismos en los territorios, lo que se ve es una crisis social eminente y fuera pues de los impactos ambientales que hay, porque eso incide en que los municipios se vuelvan violentos, se vuelvan inseguros, en que lleguen otros actores que antes no incursionaban en los territorios, ¿sí? Como son las mafias, como son la venta de estupefacientes e incluso la prostitución. Entonces, digamos que las dinámicas son muy contrarias. Y en cuanto al futuro de la democracia ambiental, yo sí dejo aquí un mensaje eminente. O sea, el futuro de la democracia ambiental solo está en las manos de cada uno de nosotros, en cada uno de los territorios. ¿Y en qué depende? De la elección de nuestros mandatarios. Es decir, si Colombia no aprende a elegir desde arriba, desde el Estado, desde el gobierno central, ¿sí? Pues va a ser cada vez más difícil las luchas ambientales si no se genera un cambio.
Y ese cambio se tiene que generar desde el gobierno central, pero también se tiene que pensar en qué tipos de dignatarios nos están representando en los departamentos, qué nos están representando a nivel local, quiénes son nuestros concejales, quiénes son nuestros voceros, ¿sí? Y que en base a eso se puede hacer una construcción de la llamada democracia en la que exista una representación, pero pues que el pueblo sea el que tenga la posibilidad pues de incidir en las tomas de decisiones y de ser escuchados, porque sí o sí ellos van a ser o quienes van a ser beneficiados o quienes van a ser directamente afectados. Y para concluir, también pues algo que me parece muy positivo de que está sucediendo en este momento son las futuras elecciones de los CMJ, que son los consejos municipales de juventud. Y a mí me parece que esto tiene una incidencia importantísima en el futuro de la democracia ambiental, porque son los jóvenes quienes van a tener la posibilidad pues de representar sus comunidades, sus territorios, y pues todos vemos pues la movilización nacional que hubo en las calles, de la representación de los jóvenes y demás, y considero pues que hay una incidencia importante en que se elijan y consejos municipales de juventud en pro del eje ambiental, en pro del cambio climático, en pro de los recursos naturales, pues a favor del agua, la vida del territorio. Entonces digamos que esto es a grosso modo pues el aporte que les puedo dar en cuanto a esas dos importantes preguntas. Gracias, John Freddy. Entonces pasamos ahora a Ana María. Sí, señora. Esto referente a la pregunta, ¿cuál es la relación con el Estado? ¿Cuál es la relación de las comunidades con las entidades gubernamentales, públicas o privadas, que dependen del Estado, del gobierno central? Porque acordémonos que hay una parte que dice que Colombia tenemos una constitución, una democracia, que somos el Estado lo conformamos todos. Y yo digo que esa relación es una relación de desconfianza, es una relación donde esas entidades o esos funcionarios nos ven a las comunidades como personas poco preparadas o digamos con pocos criterios técnicos, como ellos dicen, para defender el territorio. ¿Sí? Lo decían ayer en la audiencia, que era que las comunidades no estaban en capacidad de dar un concepto técnico. Pero entonces, ¿quién más conoce los territorios? ¿Quién son los que han nacido, los que crecen y los que mueren y los que trabajan sus suelos productivos y producen los alimentos durante toda una vida? Para el caso de Santander hay que decir que los que han promovido la defensa del páramo de Santurbán en estos momentos están siendo estigmatizados en vista de que el foro demandó a la nación por millones de dólares, entonces ahora ellos le están echando que gracias a esa, debido a esa oposición que presentaron los del comité, es que el país tiene que pagarle a ellos, cuando es al contrario. Fue los mismos presidentes de la República que trajeron la locomotora al país sin contarle a los colombianos, sin consultar si los colombianos realmente queríamos o no queríamos ese monstruo en los territorios. Entonces, y la otra pregunta es, ¿cuál es el futuro de la democracia ambiental? Pues siento que se ha fortalecido, siento que ha hecho impacto en las comunidades. Hoy en día las redes sociales también nos ayudan muchísimo, puesto que nosotros no tenemos recursos económicos para acceder a los medios masivos de comunicación como radio, televisión y prensa. Y que las redes sociales han visibilizado muchos procesos
y hemos tenido como eco en diferentes instancias y en diferentes departamentos. Hemos podido dar a conocer los conflictos de un territorio, lo hemos podido sacar a otros territorios. Entonces, se ve pues un panorama también bastante preocupante en vista del nivel de corrupción que vive el Estado, en vista de la debilidad estatal como tal. O sea, el Estado ahorita está coartado, está secuestrado por la locomotora mineroenergética del país, por la corrupción, por la criminalidad. O sea, se está perdiendo el poder de las entidades estatales, ya que decirles que hay muchos departamentos que no conocen cuáles son las instituciones que deben cumplir con ciertos proyectos para llegar a ser presencia estatal. Entonces, esto en la parte de democracia, yo creería que se debe promover que de los procesos ambientales también se promueva la participación en elecciones, porque es que muchas veces los procesos, las ONG dicen, no, yo no me quiero meter en política, y como no nos metemos en política, entonces otros se están metiendo en política por nosotros y están destruyendo la democracia, están destruyendo la participación, están destruyendo la transparencia, y están destruyendo los poderes políticos se están quedando con unas pocas familias, ¿sí? Que nos están gobernando a su antojo, que nos están imponiendo cosas sin importar el nivel de destrucción que le hagan a las comunidades, al territorio, al agua, al aire, al suelo productivo. No les importa destruir a Colombia, no les importa saquearlo económicamente, y les importa es que unos poquitos se llenen de millones de dólares, ¿sí? Y otra cosa, los principales gobernantes de Colombia no conocen el territorio, no conocen qué situaciones vive cada comunidad, pero sí la conocen para destruirlo. Y decirles que también a nivel estatal no existe un centro de información donde sea salvaguardada la información de todos los impactos de cualquier proyecto que se haga en Colombia para brindárselo a las comunidades. No existe ninguna entidad que garantice que la información sea protegida y que se le ofrezca esa ventaja a las comunidades. De por sí que los estudios de impacto ambiental los hacen la misma locomotora mineroenergética. Por eso son tan mentirosos, por eso son tan cuadrados a favor de que le den una viabilidad de un permiso ambiental o una licencia ambiental. Gracias, Ana María. Complejo panorama y sin embargo, pues una nota de optimismo que nos transmites. Roberelio. Sí, en relación con el Estado, yo creo que con este Estado que tenemos ahorita, yo creo que no hay esperanzas. Y con este Estado, con este gobierno, pues. Uno, porque uno mira que se toman decisiones totalmente de espaldas a los intereses de las mayorías nacionales, y esto casi es en todos los aspectos. O sea, tenemos una élite y un gobierno que en la mayoría de leyes favorece a los más poderosos de aquí de Colombia y del extranjero, ¿sí? Entonces, yo allí no veo mayor esperanza, a pesar de que hay que utilizar todos los medios posibles, digamos, que los espacios que pues la Constitución permite, yo creo que eso lo hemos estado haciendo, pero lo que uno ve es que cuando utiliza ese medio y cuando ve que ese favorece al pueblo, a las comunidades, entonces lo para, ¿sí? Entonces, de ahí que nosotros pensamos que es fundamental fortalecer la organización popular campesina, la articulación. Y por eso nosotros estamos hablando de los territorios campesinos donde las comunidades organizadas tengamos el poder, construyamos un poder alterno allí. Y eso lo estamos haciendo. Mientras, digamos, porque a veces uno se confía solamente en la democracia representativa. Ya hemos visto que no, porque con todas las trampas que hay, siempre, pues no sé hasta cuándo será, las mayorías van a ser adeptas a esa élite. Ahorita hay una esperanza de que es posible un cambio de gobierno, es posible, ojalá se dé.
pero mientras exista, digamos, ese pensamiento centralista, extractivista, de acumulaciones sin límites y de gente que gobierna que no, parece ser que no le interesará la vida, yo no sé en qué planeta viven, es absurdo, digamos, lo que están haciendo, ¿sí? Otorgar títulos mineros en zonas productoras de agua, en zonas productoras de alimento, donde hay comunidades, sin importarles, pues eso, no sé cómo es que se eligen ese tipo de gobernantes, ¿sí? Y pues con todas las marrullas que hay, y es que se eligen, ¿no? Entonces, ahí digamos, como le digo, entonces la idea es, nuestra visión es que tenemos que seguir fortaleciendo los procesos organizativos, los procesos de movilización, de gobernabilidad. Hay un riesgo jodido, y es que esto también no lo hemos tratado aquí, ningún compañero, es toda la estigmatización y la persecución y el asesinato de muchos líderes que defienden los bienes naturales o que defendemos. Entonces, ese es otro riesgo inminente, porque ya hemos escuchado más de una vez que han asesinado compañeros que defienden los bienes naturales, que defienden el agua, que están en contra de la megaminería. Entonces, es otro un riesgo grande. Entonces, yo creo que, por un lado, digamos, mientras exista ese tipo de gobierno, yo no veo esperanza. Y esta democracia ambiental la fortaleceríamos nosotros desde las comunidades. ¿Sí? Y ojalá tener un gobierno que no se base precisamente en el extractivismo, que no se base en el neoliberalismo y que ponga al centro la vida. Eso sería lo que ¿sí? Necesitamos de gobierno, pero aún así, por ejemplo, porque también hay experiencias de gobiernos progresistas que han seguido haciendo minería. ¿Sí? Entonces, de ahí que, digamos, así tengamos un gobierno alterno, nosotros no podemos bajar la guardia. ¿Sí? Así como el compañero dice, sí, hay que meterse, nos estamos impulsando también que nuestros jóvenes accedan a esos consejos municipales de la juventud, aunque vemos que eso es más una salida para cooptar toda esa rebeldía que se expresó ahorita en el paro nacional, pero ahí hay que estar dándoles la pelea también, así como hay que estar en el Senado, ¿sí? Y en todos los puestos, pero fundamentalmente hay que fortalecernos como comunidades, como organizaciones y empezar a construir ese gobierno propio. Gracias, Roberelio, qué reto tan grande. Bueno, Stephanie, cuéntanos tú cómo la ves y cuéntanos cómo viste ayer la audiencia. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, el tema de la relación, pues realmente hay una desconexión total de la institucionalidad con las realidades territoriales. Es absurdo, realmente es perverso cómo se toman las decisiones desde un escritorio en la capital sin tener la más mínima empatía con las comunidades, como decía ahorita la compañera, escuchar ayer a la institucionalidad decir que es que las comunidades no pueden tomar decisiones porque no conocen el territorio, porque no tienen información o porque no saben qué pasa, es algo completamente, es un despropósito total, ¿no? Desde la gobernabilidad que tenemos en este momento. Y claro, y como decían los compañeros anteriores, este gobierno no es un gobierno que tenga en cuenta la voz de las comunidades y no la va a tener en cuenta, ¿sí? Ayer, pues la audiencia era un espacio más como para socializar el proyecto de ley de democracia ambiental que desde la sociedad civil, desde el Movimiento Nacional Ambiental, pues está proponiendo como tal, debido a que lastimosamente se entendió o se concluyó que las consultas populares de una u otra forma estaban vetando las actividades que tuvieran aprovechamiento del subsuelo. Entonces, nosotros en ese afán como organizaciones sociales y ambientales de buscar alternativas, porque necesitamos realmente generar otros mecanismos que realmente permitan la participación, porque tenemos un déficit en participación en Colombia impresionante. No existen mecanismos, como decía hace un momento, que sean realmente vinculantes frente a la toma de decisiones. Entonces, casi que la tarea nos queda a la sociedad civil, ¿no? Y que el gobierno realmente está completamente cerrado a todo lo que las comunidades pretenden. Es que en serio es una lógica completamente absurda de creer que Colombia es un país minero energético cuando no lo es,
cuando la cultura, cuando las otras alternativas en los territorios realmente pueden generar una economía más sostenible, más sustentable, una armonía distinta, ellos no conciben eso como gobierno. De todas maneras, pues uno sabe que hay detrás de todos estos proyectos mineroenergéticos para los congresistas, para los senadores, para los gobernantes de turno en términos de dádivas económicas, en términos de que ellos simplemente ven el desarrollo como puestos de trabajo, pero no se dan cuenta de que en últimas esas economías extractivas van a generar una carga mayor a la gobernabilidad y al Estado en términos de salud pública, en términos de contaminación, en términos de conflictos socioambientales. Entonces, hay un despropósito gubernamental frente a las realidades territoriales. Y bueno, y lo que hoy estamos viendo es que, como les decía, hay un déficit en participación que sea vinculante realmente. Entonces, desde el Movimiento Nacional Ambiental se pasó a través de la erradicación del proyecto 121 del 2021, un proyecto de ley que busca generar nuevos mecanismos de participación ciudadana. Uno de ellos es el Cabildo Abierto Socioambiental, que nos va a permitir o que busca que permitan que las comunidades, antes de que se entreguen títulos mineros, antes de que se entreguen las concesiones, puedan decir si están de acuerdo, si no están de acuerdo, que se puedan inclusive invitar a la institucionalidad, a las empresas. Nosotros estamos proponiendo que todos podamos poner sobre la mesa lo que tenemos para mostrar dentro de esos cabildos abiertos antes de que se entreguen las concesiones mineras y los títulos y los bloques petroleros, claro está, donde venga la institucionalidad, donde venga la empresa, donde estén las comunidades, donde cada una pueda dar sus argumentos y sus proposiciones frente a los proyectos que se van a implementar, y que se tomen decisiones colectivas teniendo acceso a la información, porque esa es una de las falencias más grandes que tienen las comunidades, y es que para acceder a la información hay que gastar un montón de plata, porque nos toca que consignar para poder tener acceso a los expedientes, para poder tener conocimiento. Fuera de eso, un derecho de petición es un insulto muchas veces para la institucionalidad cuando se pretende solicitar información. Y el otro mecanismo es la audiencia pública de control socioambiental, cuando ya está en marcha o cuando ya se están ejecutando proyectos mineroenergéticos que de una u otra forma están profundizando conflictos socioambientales, donde buscamos que las comunidades puedan mostrar cuáles son esos conflictos, cuáles son esas situaciones que se están presentando, cuáles son esos impactos que se están viendo, y que se tomen medidas o que se puedan frenar o que se puedan parar estos proyectos que de una u otra forma están afectando no solamente la naturaleza, sino también la salud pública de las comunidades, entre otras arancelas que se viven en los territorios. Entonces, nosotros como sociedad civil, como organizaciones ambientales, socioambientales que nos integramos en el Movimiento Nacional Ambiental, pretendemos de que se puedan aprobar estos mecanismos de participación que sí son vinculantes, que son muy distintos al otro proyecto, porque en este momento hay dos proyectos en curso que se tienen que acumular. Uno es el proyecto que presentó el representante Juan Carlos Lozada, que tiene muchas cosas parecidas a las que el proyecto de ley que pasó la sociedad civil, el Movimiento Nacional Ambiental, pero digamos que el punto gaseoso es precisamente eso de la vinculatoriedad, que se vinculen realmente las decisiones que tomamos las comunidades y los territorios, porque ahí es donde está el meollo, ¿cierto? Ahí es donde está el conflicto real. Y para generar otro mecanismo donde simplemente sean espacios de información o espacios de participación donde no se va a tener en cuenta, pues nos quedamos con los mecanismos que ya tenemos hoy, que nos brinda la Constitución. Entonces, lo que pretendemos es que ojalá el día de ayer, precisamente, pues en la audiencia pública, lo que nosotros pretendíamos era darle a conocer al representante. Lastimosamente citaron en la mañana a la comisión primera, a otra sesión, a otra plenaria, bueno, a otra actividad, entonces no pudieron estar más parlamentarios en ese momento, solamente pudimos estar con el ponente, que es Juan Carlos Lozada. Lo que le estábamos explicando a él y lo que intentábamos decirle era: hermano, necesitamos articular estos proyectos, pero que realmente sea de carácter vinculante la toma de decisión de las comunidades. Sabemos que no podemos generar más procesos que veten el tema
del aprovechamiento, de la explotación del subsuelo, pero es que en últimas no está vetando que el pueblo es soberano en tomar decisiones en sus territorios. Entonces lo que le estábamos diciendo a Juan Carlos Lozada en esta audiencia era, no nos dé miedo, realmente darle fuerza a esto, así no pasen los debates, ¿sí? Así sea simplemente un saludo a la bandera, pero que por lo menos haya alguien que diga sí es importante lo que están pensando las comunidades, sí es importante incluir lo que las comunidades quieren tomar, las decisiones que quieren tomar en sus territorios, y que eso también nos va a permitir visibilizar qué tipo de gente está gobernándonos en este momento para que podamos poner la cara, ponerlas, digamos, castigarlos, le decía yo ayer, no le den miedo, Juan Carlos, en decir que vamos a meter que esto sea un carácter vinculante, que en última nosotras, las comunidades, también vamos a castigar a quienes voten no en las próximas elecciones, y yo creo que eso es algo completamente importante, como decía ahorita la compañera, es que tenemos que dejar de ser ajenos al tema del poder, tenemos que ser más partícipes activos también, no solamente en temas de decisiones territoriales, sino en quienes estamos eligiendo para que tomen las decisiones en este país, porque en última son ellos los que tienen de una u otra forma la última palabra en la toma de decisiones frente a estas dinámicas de participación. Entonces, el panorama no es nada fácil, sabemos que ese proyecto no va a pasar, ¿sí? Nosotros decíamos como Movimiento Nacional, pues no nos hagamos ilusiones porque sabemos que el panorama en este momento no nos va a permitir de que estos que tenemos en este momento de mayoría en el poder, porque esto es de votación, esto es de mayoría, esto es de cuántos votos tenemos y cuántos tenemos en contra, y lo que tenemos que hacer es simplemente poner en el escenario nuevamente, volver a posicionar el tema de la participación democrática en Colombia, sobre todo en temas ambientales. Vamos a volver a desempolvar esa situación porque nos están pasando muchas cosas, pero en últimas, por ejemplo, la decisión de archivar el proyecto de Quebradona del suroriente antioqueño, del suroccidente antioqueño, bueno, es algo que nos llena de alegría, aunque archivarlo no es, digamos, que cerrar como tal ya, pero eso nos demuestra que la comunidad sí tiene, que las organizaciones sociales sí tienen poder de decisión y sobre todo sí tienen una capacidad de análisis fuertísima frente a los proyectos que se vayan a implementar en los territorios. Entonces eso de una u otra forma es un respiro porque le estamos demostrando no solamente a la institucionalidad, sino a las mismas comunidades, de que esos mechudos que a veces nos dicen los mechudos locos que por allá se ponen a hacer protestas y demás, tienen la razón, que no están locos, sino que realmente son conscientes de que no se están haciendo los procesos adecuados y que la participación de ellos sí debe ser vinculante porque tienen razón y tienen una lectura clara del territorio, tienen una lectura clara de lo que puede suceder y sobre todo tienen una claridad frente a los proyectos de vida que quieren seguir implementando en sus territorios y que tienen la soberanía y que son soberanos en decir qué quieren en sus territorios. Entonces, aunque el panorama político electoral, llamémoslo así, en términos de quienes nos están gobernando hoy, no es tan bueno, ¿cierto? Es más bien oscuro. Por otro lado, el despertar de la conciencia y la organización comunitaria cada vez se hace más fuerte porque cada vez digamos que nos acogemos a más artículos de la Constitución y buscamos más garantías para la participación. Creo que aunque es un proceso duro, lo podemos lograr. Lo podemos lograr si seguimos masificando esta masa crítica de la toma de decisiones y sobre todo de la participación activa de las comunidades. Entonces, yo considero que vamos por un buen camino, que ojalá cada vez aumente más la conciencia de que incluir en nuestras acciones a los temas electorales también es importante para que sepamos a quién vamos a elegir, pero sobre todo que generar herramientas y instalar capacidades en los territorios y en las comunidades frente a diversos conocimientos ambientales, económicos, políticos, técnicos, sobre todo, y la articulación con instituciones y universidades y demás, nos pueden ayudar a dar esa claridad de lo que significa vivir en un país biodiverso y no minero energético.
Bueno, Stephanie, muchísimas gracias. Ahí también nos planteas pues un reto súper interesante y yo creo que lo que pasó ayer en la audiencia pública pues también es una muestra de ese panorama que nos estás planteando, ¿no? De que la gente está interesada, quiere participar y ese fue un escenario pues de participación para que este senador por lo menos escuchara una propuesta muy, muy trabajada, ¿no? Porque esta propuesta, el Movimiento Nacional Ambiental lleva más de un año preparándola y pues muestra la participación. Eso es un escenario de participación, de deliberación, por lo menos, y estoy completamente de acuerdo que la ciudadanía está mucho más informada, está mucho más empoderada y creo que ese panorama que plantean ustedes cuatro, pues a pesar de que está lleno de retos, creo que es un panorama pues que ofrece también mucha esperanza frente al desafío que tenemos frente a la crisis climática y la crisis planetaria en general. Bueno, quisiera, bueno, aquí hay varias preguntas, hay más que todo comentarios en el chat. De pronto, bueno, hay una pregunta sobre la dificultad, la más importante dificultad en el momento de interactuar con los pueblos. Creo que esa ya la cubrimos cuando hablamos de la manera como el Estado ve la democracia ambiental. Quería saber si alguien quiere hacer alguna pregunta en vivo mientras yo voy leyendo aquí. Adelante, Alan. ¿Puedes encender tu micrófono? Ah, ok. ¿Tienes problemas con el audio? Ok. Dale. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta, comentario en los últimos minutos que nos quedan? Nos quedan 8 minutos. Aquí hay una pregunta para Ana María. ¿Cómo ves tú el modelo de gobernanza del agua desde los campesinos y las comunidades en general de la provincia de Vélez para la protección de sus ecosistemas estratégicos? Bueno, la gobernanza del agua también es un proceso en el que se ha venido trabajando y empoderando a las comunidades, capacitando los acueductos, juntas de acción comunal, para que defiendan la legitimidad que tienen los acueductos comunitarios y también con la protección de las fuentes hídricas. Entonces, la verdad se ha hablado, o sea, como se dice, se han hecho varias capacitaciones en teoría. Yo creo que ya llegó la hora de pasar a unos espacios más prácticos, a unas acciones más prácticas que impacten a nivel de provincia en cuestión de la recuperación de las zonas que han sido deforestadas y también de las zonas que han sido impactadas pues con los procesos agropecuarios y la ganadería. Pues si bien la provincia de Vélez es diversa en en la producción de comercial, aquí es multipropósito. Se vive de la agricultura, se vive de la industria del bocadillo para el caso de Vélez, se vive también de los frutales y también del cacao y del café. Pero también hay sectores donde hay bastante ganadería y obviamente eso va a tener unos impactos. Se ha hecho un trabajo con los consejos municipales este año y el año pasado en contra de la privatización de los acueductos comunitarios, que eso es otra arremetida del Estado de privatizar los acueductos comunitarios, tanto municipales como veredales, y entregárselos a la ESAN, la empresa que gerenciaba Edwin Ballesteros, congresista que
renunció para evadir la justicia, y de Richard Aguilar también, quien renunció para evadir la justicia. También el agua de Santander pues se ha visto amenazada por todo esto de la locomotora minera, las represas, la contaminación de los ríos. Contamos con los 3 ríos más contaminados de Colombia. Y todos esos ríos vierten al río Magdalena, que también pues están afectando todo este patrimonio ecológico. O sea, la contaminación hídrica ha sido fuerte. Contarles también que en Santander solamente el 40% de la población tiene agua potable. El resto debe consumir agua no potable. Y obviamente pues eso tiene una relación directa, según la ONU, con la miseria de la gente, ¿no? Que donde las personas consumen agua potable, el índice de pobreza disminuye. No hay petales. En la provincia de Belén no hay ningún municipio que tenga petar. Entonces, Ana María, aquí ha sido preocupante. Para integrar un poco las preguntas también en el tema más, más del webinar, ¿cierto? Aquí nos hacen una pregunta Sí. sobre la persona que puso. ¿Me escuchas? Entonces, Ana María, ¿me escuchas? Estos problemas, a veces las comunidades como que también se cansan, porque son capacitaciones. Entonces se debe ya pensar como en un proyecto que yo les decía, de más impacto real, donde también las comunidades pues generen un ingreso a través del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales y del agua y del suelo fértil y del aire puro. Gracias, Ana Esa es la María. invitación. Gracias. Aquí tenemos 2 preguntas que son muy interesantes. Alan tiene problemas con el audio, pero puso su pregunta aquí en el chat. Entonces, hay una pregunta para Ana María sobre la persona que puso la demanda a la consulta y pregunta a la persona si sabe si esta persona reside en el pueblo o en la provincia o solamente está alegando para oponerse a la decisión. La pregunta de Alan es que aprovecha para preguntar a Ana María y a Stephanie qué información específica les ha negado el Estado, y para Robert Helio si la construcción del territorio campesino desde el CNA tiene alguna apuesta productiva en materia agraria. Y también manda un mensaje, Alan, muchas gracias por su injerencia social y mucha fuerza en sus agendas. Eso. Entonces tenemos esos 2 comentarios para ustedes. Bueno, referente a... Ay, perdón, ¿cuál era la pregunta, la primera? Que si sabes quién puso la demanda. Ah, sí, ¿sabe quién puso la demanda? Pues un abogado de la Universidad del Rosario, quien ni vive ni reside en el municipio, y eso está en apelación. Se hizo una coayuvanza con diferentes organizaciones para apelar esa demanda. Está en el tribunal, entonces tenemos que esperar a ver qué resuelve el Tribunal Administrativo de San Gil. La pregunta es, ¿me la repite por favor la segunda pregunta? La segunda pregunta es, ¿qué información específica les ha negado el Estado? Sobre todo lo que tiene que ver con licencias ambientales, permisos ambientales, los estudios de impacto ambiental, porque obviamente que las empresas mineroenergéticas deben radicar todos estos documentos ante ellos. Entonces, usted pasa un derecho de petición y ahí se queda esperando, porque pasan meses y años que no se lo contestan. Una tutela tampoco ya se la contestan. Entonces eso ha generado cansancio de uno que como dice, solicite y nada que se consigue la información. Gracias, Ana María. Lo otro es que y ni hablar con las empresas que desarrollan los proyectos, porque llegan a los territorios exponiendo una cantidad de mentiras, unos términos totalmente técnicos, un corte y pegue de otros proyectos, y lo toman como socialización, empezando que llegan a las reuniones y lo primero que hacen es firmar
la asistencia, con el cuento que es la asistencia para el refrigerio, y de ahí están firmando es que una socialización. Toman fotos y con eso ya justifican que están socializando solamente, y están dando a conocer es una información. Eso que ahora ya como que se toman la molestia de dar a conocer, pero en el caso por lo menos de las empresas que hacen minería, no hemos visto la primera socializando un proyecto, ni las que hacen explotación petrolera, ni los de la hidroeléctrica, ni lo de las líneas de tensión de 500.000 vatios, que es el primer proyecto monstruoso en Colombia con líneas de 500.000 vatios, que va desde la represa de Los Sogamoso en Santander hasta impactando Boyacá y Cundinamarca, ¿no? Entonces, la información, por lo menos a la ANLA, solicitar la información a la ANLA, solicitar informaciones de títulos mineros, del mapa, de todo eso actualizada, no, eso ha sido muy difícil. Gracias, Ana María. ¿Quieres contestar la misma pregunta, Stephanie? Pues sería prácticamente repetir igual porque sí, son las limitaciones al acceso a la información. O muchas veces te dan una información tan técnica, tan desordenada, tú que has trabajado organizando precisamente esos expedientes y esos actos administrativos, es terrible encontrar cómo entregan la información. Si les queda difícil a ustedes los académicos que son, mejor dicho, súper juiciosos, explorando y revisando, investigando, imagínense en cómo es para un campesino o un indígena o o una persona que de pronto carece de niveles de escolaridad. Entonces, es un tema donde no hay una transparencia como tal o muchas veces utilizan algunos términos para enredar otros. Por ejemplo, con el tema del fracturamiento hidráulico, eso fue casi que la locura poder encontrar y descifrar qué era lo que ellos prácticamente querían hacer, sobre todo con este tema de los pilotos, que si era un pozo estratigráfico o que si era un pozo de producción. Entonces son términos y son un montón de conceptos técnicos que ellos mismos enredan prácticamente como para que no haya una claridad. Entonces el acceso a la información en este país, y sobre todo el acceso en términos de costos, pues cuando te dicen, sí, te pasamos el expediente, pero tienes que consignar tanto y tanto y tanto para que te podamos entregar la información, muchas veces son 500.000, 600.000, 400.000, 300.000 pesos porque los expedientes son cosas locas. Entonces es absurdo y perverso cómo se esconde de una u otra forma la información acá en este país. Gracias, Stephanie. Y bueno, Roberelio, tenemos esta pregunta, te la repito. ¿La construcción del territorio campesino agroalimentario desde el CNA tiene alguna apuesta productiva en materia agraria? Sí, precisamente, digamos, el territorio campesino debe tener un plan de vida y en ese plan de vida, pues el eje productivo es fundamental. Y el enfoque, digamos, que nosotros estamos promoviendo y aplicando es el enfoque de la agroecología, ¿sí? Que garantice la soberanía alimentaria, que garantice los ingresos, porque este territorio sí, totalmente es de economía campesina. Acá son de pequeños productores, cafeteros, de especies menores, de alimentos, de frutales. Entonces, lo que nosotros, porque hasta ahora, digamos, prima la agricultura convencional, con mucho uso de agroquímicos y de venenos. Entonces, y en cierto modo también, digamos, es otra forma de extractivismo. Digamos, por ejemplo, se está comentando mucho el aguacate, ¿sí? En algunos lados hay tendencia al monocultivo del café. Entonces, la idea nuestra es que con la agroecología fortalezcamos pues la producción diversa, la producción de alimentos sanos y también podernos organizar lo que nosotros llamamos los encadenamientos productivos de las economías campesinas. Hemos dado, digamos, algunos avances, ¿no? En formación en agroecología. Incluso en este momento estamos pensando como instituto, o iniciamos ya la construcción de un instituto de pensamiento y acción campesino, que se llama IPAC, a partir de una finca de referencia regional que tenemos en la Unión, donde damos los primeros pasos, tanto como finca de referencia, también como instituto de pensamiento y acción campesina. También tenemos avances, por ejemplo, en la transformación de café. En la zona tenemos el café alto, que es muy, muy bueno. Igualmente con las mujeres estamos impulsando un encadenamiento de lo que son las plantas medicinales, elaborando pomadas, geles,
varios productos a partir de las plantas medicinales. ¿Sí? Y ojalá, digamos, en poder fortalecer todo el circuito, digamos, el circuito de estos encadenamientos productivos, ¿no? Con la producción de insumos, la producción de comida, la transformación, la comercialización, la financiación solidaria, la promoción del consumo. Y yo creo que hoy por hoy, con esto de las pandemias, adquiere mucho más importancia la comida saludable. Entonces, ese es como el enfoque que nosotros estamos desarrollando, implementando. Gracias, Robert Elio. Aquí hay una pregunta que se me había escapado de Mónica, que se la planteó a John Freddy. ¿Qué lecciones aprendidas podríamos reconocer en términos de gobernanza de los recursos naturales en contextos comunitarios locales? Y bueno, creo que esa va a ser la última pregunta ya para cerrar. Bueno, profe, ¿qué lecciones aprendidas? Pues muchas dentro pues, de estos procesos de defensa del territorio, de defensa ambiental. Creo que la enseñanza más grande que hay en cuanto al territorio es hacer de cuenta como cuando van a atentar contra la vida del ser que más quieres, que más amas, entonces haces todo lo posible pues por contrarrestar que no le hagan daño, ¿sí? Entonces creo que ese es como la fuerza más grande, que, que el amor que cada persona tiene por su territorio, por, por lo que representan sus cerros, sus ríos, el lugar donde nació, eso despierta en cada ser eh, em, fibras o no sé, la valentía que muchas veces antes tal vez no lo había experimentado. Y esto hace expresar que en especial los municipios, que como lo dijo Ana María, prácticamente más del 80% del territorio colombiano representado en sus cerros están concesionados a multinacionales mineras. Es decir, que es eminente, pues, el atentado que hay ante los recursos naturales, ante los territorios, ante las comunidades, porque es una ambición muy grande. O sea, es prácticamente acabar con nuestras cordilleras, con nuestras montañas, y pues sí, pues después de que esas multinacionales se vayan y pues hagan y deshagan con los territorios, pues en sí, pues esas problemáticas de todo tipo van a quedar es con las personas de a pie, con los campesinos, con los habitantes de cada una de las comunidades. Entonces, digamos que las experiencias son significativas y son muy representativas. Me gustaría, para cerrar esta pregunta, es, por ejemplo, digamos que en el caso de Fusagasugá y de los municipios que tuvimos la experiencia de realizar consultas populares, pues tenemos un antecedente muy grande que fue la posibilidad de poder decidir democráticamente sobre los impactos o los proyectos que pretendían realizar en nuestros territorios. Cosas que no han pasado con otras comunidades que les ha tocado mucho más duro, guerrear mucho más fuerte. Y pues me gustaría pues tener en cuenta dos antecedentes muy grandes. Y después uno, Stephanie, que estuvo el día de ayer en la audiencia de la Ley de Democracia Ambiental, también hubo un triunfo muy importante en el tema ambiental, y es lo que pasó con el suroeste antioqueño. Que el proyecto minero energético, uno de los más grandes y tentadores del país, que se pretendía realizar en esta parte de Antioquia con la multinacional Aglogol Ashanti, pues se logró archivar. Entonces, digamos que fue una lucha muy grande de las comunidades campesinas, de municipios como Jericó y aledaños, pues que lograran archivar este proyecto
como dicen ellos, son un aliciente, no pueden estar tranquilos, pero digamos que ya es un antecedente muy grande de que hay otras formas de luchar y pues de que se puedan dar a conocer estas voces. Y lo otro, pues, aprovechando pues que está el compañero Robert Helio, pues Fusagasugá tuvo la posibilidad de realizar la última consulta popular legítima, pues reconocida por el Estado colombiano. Pero hay algo muy importante, no fue la última consulta popular que se ha hecho en el país, ¿sí? Y que posteriormente se realizaron otras consultas autónomas, como le dijo el compañero, como la que se hizo en Mercaderes Cauca, la que se hizo en San Lorenzo Nariño, y ahorita pues me encanta esa organización que tienen del tema de consultas populares en el sur del país, principalmente en estos departamentos, que el Estado les dice no, pero eso no es un impedimento para poder hacer las cosas, para poder organizar las comunidades y que ellos manifiesten su voz de aliento y de protesta contra la despotencia del Estado que está en el desconocimiento de lo que piensan pues los habitantes de estos territorios. Y es como el próximo 19 de diciembre se va a realizar una consulta popular simultánea, una consulta autónoma simultánea en varios municipios del Cauca y de Nariño. Pues el compañero me corregirá, creo que son 7, pero entonces esto es también un antecedente histórico porque esto no ha sido visto en Colombia tampoco, de que se unan dos departamentos y de que el mismo día se realicen varias consultas autónomas en varios territorios aledaños, manifestándose su descontento pues con los proyectos que pretenden realizar de minería y de extracción petrolera en estos territorios. Entonces, digamos que esto es un aliciente del fortalecimiento del tejido social y del fortalecimiento de los líderes y las representaciones ambientales que hay en cada uno de los territorios. Como dijo el compañero, hay muchos riesgos y son muchos los compañeros que han perdido la vida porque las cifras hablan por sí solas. Colombia es el país del mundo que tiene más números de asesinato de líderes ambientales, ¿sí? Pero digamos que esto no ha sido un aliciente para callar las voces de quienes de cierto modo representamos esas luchas, sino vienen nuevas generaciones y cada vez vemos con más fuerza y más representación a muchos territorios que antes por la violencia y por el, la forma en que crecieron en cada uno de sus territorios, pues acostumbraban a callar y ya hay mucha gente que ha perdido muchas cosas y hay generaciones que han perdido tanto que ya perdimos hasta el miedo. Tremendo. Bueno, aquí hay unas lecciones impresionantes de las consultas populares. Una de ellas es que pues el Estado tiene una idea de qué es la democracia ambiental, pero como hemos visto en este webinar, pues los territorios tienen otra idea de lo que es la democracia ambiental y tienen otras maneras de practicar la democracia ambiental. Y yo creo que esa creación es lo que nos permite tener esperanza de que la democracia ambiental recobre su significado y que podamos también de esa manera aportar a la paz territorial. Entonces, pues yo quiero agradecerles muchísimo a ustedes 4. Ha sido un panel de verdad pues muy bonito. Y para mí cada vez pues me refuerza más esta idea de que la democracia ambiental es en las prácticas en los territorios diversos. Muchísimas gracias. No sé si quieran algún comentario de cierre o despedirse.
Bueno, muchísimas gracias. Robert Sí, Elio, o sea, adelante. darle un agradecimiento por esta oportunidad de dar a conocer las experiencias y seguir, digamos, buscando siempre estas articulaciones, estos apoyos mutuos de unos a otros, porque lo que estamos defendiendo es la vida, de la vida en general. Entonces esto merece todo el apoyo y el respaldo y la solidaridad, pues, de todos. Muchas gracias. Gracias, Robert Elio. Muchas gracias.